Bueno, esto Joshua ya lo entregaron a aquel edificio que tanto ofrecí. Alex, 24 de agosto. Y haciendo clases online, ¿no? Sí. ¿Mucha tarea? Sí. Pues ese es el problema que tenemos, porque Alex nos acompaña a la playa, nos acompañe por ahí, porque ya han empezado las clases y este año le están apretando más que el año pasado. El año pasado fue muy dejado en la escuela, muy dejada, le daban 1 horita, 2 horitas y no ponían casi tarea. Ahora de momento han empezado con bastante tarea. Bueno, pues lo dicho, es martes 24 de agosto a las 2 de la tarde. Me dice Alex que vas a hacer otra tarea más al rato. Qué bueno. Pues nos vamos a dirigir a la zona más antigua de Playa del Carmen, donde está el Parque Fundadores, pero no voy a llegar al parque, yo no voy a llegar por allá. Nos vamos a quedar aquí dentro y Alex con el dron nos va a grabar el Parque Fundadores y se va a ir todo Playa del Carmen para allá, a ver cómo nos encontramos las playas de allí, para ir cambiando un poquito de zona de grabación del dron. El aire más o menos está calmado, pero el cielo está entre nublado y soleado, así que vamos a seguirle. Estamos pasando a la del Walmart, que quiero ir a comprar hoy. Los martes es día de fruta en el Walmart y también en la Mega, en Soriana. Y los miércoles en Soriana también, pero en el Walmart solamente es hoy. A lo mejor me acerco a comprar la fruta que queremos tomar hoy. Bueno, aquí tenemos los de el aparcamiento, los que te ponen en el cepo si no pones el aparcamiento. Acordaros que aquí en Playa del Carmen, desde la primera línea de playa hasta la 35, avenida 35, todo eso es de pago hasta pasado la CTM. De la CTM para allá no. ¿Vale? Y bueno, pues esta es la plaza del ayuntamiento antiguo. El día lo veo pues tranquilito. Y nos vamos a acercar lo más que pueda a la zona de la Juárez. Y desde ahí, Alex, espero que me hagas unas vistas de dron estupendas, como siempre haces. Yo no sé si os cansan o no el que sean tan largas las vistas de las tomas de dron, pero yo lo estoy disfrutando. Lo estoy disfrutando porque es una herramienta tan buena la que maneja. Se puede acercar a los lados que quiere, ampliar la imagen, lo puede hacer todo. Una buena noticia para esos seguidores que me dijeron: oye Paco, tus vídeos no los puedo ver subtitulados o en español o en inglés. Pues esos subtítulos ya los estoy poniendo. Es que cambió su fórmula YouTube hace unos meses y yo no sabía cómo se hacía. Y de las quejas que he recibido, digo, ayer voy a investigar a ver qué es lo que está pasando. Y sí, habían cambiado la forma, porque antes se ponían automáticos. Ahora no, ahora tenemos que ser nosotros, repasarlo todo, que no lo hago. Si sale mal el subtítulo, pues bueno, lo siento mucho. Pero es que si no, no tengo tiempo. A ver, me voy a ir a la Juárez. De la Juárez me voy a bajar para abajo un poco. O voy a seguir para adelante, voy a ir más para adelante. Así subes por encima de... ¿Cómo se llama el centro comercial ese? El que está al lado de la salida de Cozumel. Paseo del Carmen. Ese, Paseo del Carmen, así grabas por ahí. ¿Y esa que se te olvida? ¿El qué? ¿Que se te olvida el nombre siempre? Sí, no sé por qué. Porque es bien conocido. Este es el árbol de la ceiba, el árbol de la vida, que le llaman aquí los mayas. Mira qué tronco tiene, es un tronco impresionante y este no es el más grande que hemos visto. Sí, otra cosa que quería comentar, he subido 2 vídeos que a mí me gustan mucho. Creo que uno es con Tito, que nos habla del tema de los pensionados en Estados Unidos. Creo que está excelente. Y el otro es de Mayacobá, que se está ahora mismo haciendo la reserva. Ese está grabado dentro de lo que es el club de golf, el Camaleón. Es un PGA, es uno de los campos de golf más importantes. PGA. Y es uno de los campos de golf más importantes del mundo, sobre todo el más importante aquí en México. Y hemos tenido la gran suerte de la exclusividad de poder grabarlo. Es un desarrollo en preventa y creo que os puede interesar. Aquí tenemos el aeropuerto. ¿Qué me querías decir, Alex? Que el aeropuerto, su vuelo es para allá. O sea, despegan para allá, que sí. Sí, no despegan hacia el mar. No, sí que despegan hacia el mar. Lo he visto salir. Sí, el tema está que tú estando aquí ya no nos molestas. Vamos a irnos, pues... Bueno, vamos a ver si tenemos suerte con Alex, porque quiero que me grabe también parte de Playacar, su campo de golf, cómo están los desarrollos por ahí dentro, las casas y tal. Y ya se vaya para la playa y nos grabe toda la zona hotelera de Playacar, se vuelva y a ver si puede grabar por ahí, por aquí, justo aquí enfrente, Paseo del Carmen, Fundadores, todo esto. Y a ver si me voy por acá y me puedo parar en algún sitio. Bueno, estamos otra vez delante de Casa Sofía, que no sabía dónde parar, y al final hemos decidido irnos a Casa Sofía, tomarnos una limonada allí. ¿Veis? Aquí ya se fue la avioneta, o va a salir ahora.
que alguna vez quiero ver despegar una avioneta de ahí. Nos vamos a Casa Sofía, nos vamos a tener un refresquito y ahí va a grabar Alex. Que Casa Sofía está aquí, esta es la avenida 15, si giráis a la izquierda sería para ir a la 10, si giráis a la derecha llegáis a Casa Sofía enseguida. Y esta es calle 7 del sur, diagonal. Sí, bueno, pues aquí lo tenemos a la izquierda, en Casa Sofía. Donde se está metiendo ese carro negro, ahí lo tenemos. Oye, pero es raro, esta es una impar. Una calle impar. Porque las calles impar son de la parte sur, Alex. La parte norte son todas pares. No sabía. Bueno, pues vamos a entrar al aparcamiento y nos vamos a subir ahí arriba. Hay una novedad de última hora. Todo esto que tenemos aquí en el medio antes era aparcamiento para Casa Sofía, ahora ya no. Ahora tenemos que salir fuera, hay un terreno, vamos a averiguarlo y ahí podemos aparcar. Es algo que no sabíamos. Volvemos a salir de Casa Sofía y se supone que este sería el aparcamiento de Casa Sofía. Este de aquí. Nos dijo la chica de seguridad que es un terreno baldío que hay aquí, pues este es el terreno. Justo aquí al lado. Tengáis parking, Casa Sofía. Todo este terreno es el nuevo parking de Casa Sofía. Por lo que habéis visto mis vídeos, ya no bajéis abajo. Ya no bajéis esta rampa porque no os van a dejar estacionaros. Así que ahora nos vamos aquí, nos vamos a sentar. Ya hemos comido, Alex y yo, pero vamos a aprovechar que estamos aquí cómodamente para que me vuele por Playa Car y por la playa de Playa Car. Y luego nos vamos a ir a bañar al mar. ¿Puedes pedir hasta un café? Sí, también. Porque ya acabo de comer. Ya estás ahí, desde la mesa lo vas a despegar. Mira que hace aire, ¿eh? Aquí se nota la brisa. Pero bueno, aquí está la carta de las bebidas. Y ha pedido Alex la carta de los postres. ¿Por qué motivo, chaval? Porque en casa pues, tomamos un yogur, o sea, comimos y tomamos un yogur, pero yo quiero un postre. Bueno, pues Cuidado yo también me voy a pedir mi postre. Cuidado con la música. Sí, eso es verdad. Está la música. ¿Me puedes instruir un poquito con el tema de tu dron? ¿Qué marca es? Porque me lo han preguntado muchas veces. DJI Mini 2 Claymore Combo. Claymore Combo es porque te viene pues, el dron, te viene el control, te viene pues, la mochila con tu cargador de baterías y 3 baterías. Ah, qué bueno. 1, 2 y 3. Cada batería dura unos 20 minutos. Dice el anuncio 31, pero tienes que calcular todo, que tienes que calcular si estás en modo sport, modo normal, o sea, tienes que hacer muchas cosas, que el aire máximo 31 y mínimo diría unos 21, 22. Antes de comprarlo, les recomiendas que vean vídeos ilustrativos que hay en YouTube, muchos, ¿a que sí? O que vean que yo les haga un pequeño tutorial o no sé. Bueno, oye, ¿qué has visto de diferente en este...? En vez de utilizar wifi, utiliza otro modelo de sincronización, bueno, de señal que se llama uSync. No sé cómo funciona como tal, pero no es a través de wifi y lo que hace que tenga mejor señal y pueda llegar mucho más lejos que el Porque wifi. dicen que el máximo es 10 kilómetros de longitud, pero si fueras esa longitud tendrías que ir hasta el final tú con el carro porque no hay tiempo para volver por el tema de que se acaba la batería, ¿no es así? Sí. Lo máximo que he volado yo ahora de momento ha sido 4. 4 kilómetros. Y te arriesgas, ¿no? Porque también tienes que contar si luego a la vuelta es el aire en contra o a favor. Si es a favor no tienes miedo, pero si es en contra, bueno, ya te pones temblando. Intenta volarlo desde aquí, a ver cómo lo haces. Pero cuidado con, Mira el techo. cuidado con tus manos. Sí. Ya estás tan seguro que lo puedes hacer, ¿a que sí? Ahí lo tenemos. Bueno, pues ahí sale Alex, nos va a saludar, saluda a la cámara, nos va a hacer una fotito. Esta es de portada, ¿no? Espérate, La está preparando para hacer fotos. espérate, es que viene gente. Me va a bajar por la gente. Subir. Subir, que diga, mejor dicho, perdona. Lo tenemos ahí al ladito. Bueno, ya no te pares mucho porque si no se acabará la batería y tienes que ir lejos. Así que una foto. Qué bueno. Ya, listo. Pues va, llévatelo de viaje, chaval. Recórreme el campo de golf. Recórreme el campo de golf. De lo de Playa Car, lo que se ve por Playa Car.
y luego ya te vas hacia los hoteles y toda la línea de playa. ¿Te Pasé parece? muy cerca de un árbol, ¿eh? Sí, pues ten cuidado, chaval. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. No vamos a comer, sino vamos a tomar un postre. Ay, perdóname, que no te... Te voy a enfocar un poquito a ver cómo va esa grabación. En un momento se la mando. Gracias. Bienvenidos. Gracias. Vamos a ver cómo se ve. Mira, ahora mismo ya está encima del mar, joder. Sí que evoluciona esto rápido, ¿no? Quiero que me enfoque los hoteles mirando a los hoteles desde el mar, ¿vale? Sí, pero no lo grabes porque basta subirlo. Claro. Dice que se pone fuera porque la señal está débil. Mientras nos traigan lo que vamos a tomar, ahí se va a sentar. Oye, pues qué comodidad tiene Alex ya para grabar, ¿eh? Espero que os guste lo que está grabando. Yo es que vamos a ir a Mamitas a bañarnos. Pero digo yo, si volvemos a grabar en Mamitas, ya llevamos grabando por allí unos cuantos días. Va a llover. Bueno, si tú ves que va a llover, te vienes para acá. Bueno, si acaso te vienes por la playa y te vas al Parque Fundadores, que por ahí no llueve todavía. Y del Parque Fundadores te vienes para acá. Bueno, no se quiere arreglar por la lluvia, porque es verdad, en cualquier momento te cae una lluvia torrencial. ¿Qué más les puedes decir a los que estaban escuchando tus consejos del dron? Por ejemplo esto, ¿no? Que si ves que va a llover, que con cuidadito. Pues muchas cosas, que tengas cuidado de no volar muy bajo o tener previsto más o menos cómo son las alturas de los edificios, las alturas de las palmeras, cosas así. Por ejemplo, si quieres volar a una altura de 15 metros, calcula que los edificios más o menos sean bajos para que puedas volar bien, libremente. Cosas así, cosas que uno a veces se va dando cuenta, porque sí a veces es un peligro volar sin tú ver el dron a muy baja altura. También tienes que ser muy consciente de estar mirando muy bien lo que es la señal con el dron para que puedas visualizar todo y ya puedas si ves que pierdes la señal, tienes que poner desde antes de que te ocurra, si estás volando muy lejos, que te vuelva a casa. Que vuelva de donde has aterrizado, ¿no? O, pues, ajá, y también de mantener pulsado este botón que sería de regresa a casa. Ok. En casa. Bueno, pues nada, yo me voy a sentar, te dejo volar un ratito. Pues mayormente esas son las cosas. También tener previsto el tema del aire, de más o menos que esté estable, que no haya momentos así que empieza un montón de aire y luego se relaja. Nosotros somos conscientes que esto de aquí es un aeropuerto, somos conscientes de ello, de avionetas, no pone prohibición de volar, pero somos conscientes que podría perjudicar, entonces se ha ido para allá. Luego se va por la playa a una altura inferior a lo que suelen volar las avionetas, tanto para aterrizar como para despegar. Es que sí, aquí no hay ninguna señal de que esté prohibido, eso es raro. Es muy raro eso, de verdad que es muy raro, pero aún así... Yo creo que la altura máxima de aquí para volar es de 120 por el tema de que hay aeroplanos y eso. Bueno. Creo, no sé, no estoy seguro. Pues yo veo que estás ahí cerca del Parque Fundadores ahora mismo. Hablando de eso, Alejandro me ha compartido un vídeo de la playa de ahí, hace un rato, reportero, Paquis Reportero le llamó. Gracias Alejandro por ese vídeo. Y también me han mandado un par de vídeos en Islas Mujeres, tanto Antonio como Elena, que están allí, están pasando estos días en Islas Mujeres, les encanta. Era muy temprano, todavía no sabía el color de Islas Mujeres, pero qué bueno, pues también lo voy a compartir primero el de Alejandro y después el de Antonio y Elena. Qué buena gente también. Bueno, ahí va ese vídeo. Espérate, venga, dime. Cuando estés en tu país, revisa las leyes de dónde poder volar, porque sí tienes que tener en cuenta de dónde sí puedes volar y dónde no. Y si hay lugares donde pedir permiso, pues tienes que hacer... Y referente a ese tema, tú te compraste el Mini por el motivo de que no sobrepasa los 250 gramos para no tener que tener un permiso de vuelo, ¿no? Ajá, un papeleo que te haga que puedas poder tener tu dron. Es como llevar un auto, es como... Sí, si llevas una moto de estas de cilindrada pequeña, si llevas una moto de cilindrada grande. Lo mismo. Más o menos, parecido. Pero que tengas en cuenta que las leyes de todos los países es muy diferente. Unas de otras. Y según qué cosas no las puedes grabar. En España, por ejemplo, está muy controlado el tema de drones porque pues han aparecido cosas que pues son desagradables porque hay personas que lo han utilizado para malas cosas y pues ya han puesto muchas barreras y pues por eso. Bueno. Por ejemplo, si tú estás en unas montañas, es muy raro que te pongan algún pretexto, pero si en España estás en plena ciudad, sí está cañón. Muy bien, gracias chavalote.
Pues aún no nos han servido el postre, cuando nos sirvan el postre le aviso. Ahí estamos, en Casa Sofía, filmando desde acá. Todo lo que estáis viendo del dron se está filmando desde esta posición. Y esta noche no sé si vamos a venir aquí a cenar, no lo sé, porque quiero encontrar con Arturo Navarro y su esposa. Y están aquí de vacaciones y vamos a ir a cenar juntos, pero no sé dónde. Ojalá sea aquí porque nos encanta, si no en otro sitio, me da igual. Con los amigos donde quieran. Ahí está, porque la señora tiene débil. Ahí está Alex. Ya no me han puesto el cafecito, ahora faltan los postres. Bueno, pues Alex está ahí diciendo que lo regresa, pero es que encontré una sorpresa. Aquí al lado, en la 10, cuando giramos, muy cerca de Casa Sofía, había una alberca ahí, encima de un edificio muy raro que era como redondo. Y por eso se paró ahí a investigarlo un poco. Pues ya está regresándolo, ¿no? Está acá arriba. Ah, está aquí, mírale. Pues vamos a verlo cómo lo aterrizas. Es arte eso de aterrizarlo. Tienes que comprarle para que aterrice, si se golpease por lo que sea, que no se haga daño, ¿no? ¿Qué está por acá? ¿Dónde está? Está aquí. Bueno, chavalote, aquí en el centro, en el punto, a ver si lo pones en el punto ese, en el redondel. Venga, como práctica. En el medio del redondel. Ah, ahí está. Bueno, chaval. Iba a quedar, no iba a quedar centrado y lo centré. Bueno, qué suerte. Bueno, pues vamos aquí, a lo nuestro. Bueno, Alex tiene entreno a las 4 de la tarde hoy. Y tenemos un ratito para tomarnos el postre, irnos a la playa y de ahí nos lleva a entreno. ¿Qué te parece la idea? Oye, Alex, ¿esto qué es? ¿Un helado y un café? Pero si no te acuerdas que lo he tomado, ¿Cómo se llama? el afugato. ¿Y eso es que le metes el café dentro del helado? Bueno, pues a mí me han puesto mi tarta de manzana porque siempre me la tomo con un poco de helado y a disfrutarlo. Chavalote, hasta la última gota, ¿eh? ¿Está rico? No lo he probado. ¿Cómo que no? Ah. ¿Ya has probado otro día? Sí, está rico, pero No, ahora no lo he lo que probado. sigue. Rico no, lo que sigue. Pero ahora no lo he probado. Mientras Ana, me están dando tentaciones de meter mi cuchara ahí también. ¿Quieres? Ahora voy a probar. Chavalote, ya nos vamos de Casa Sofía, pero tenemos tiempo, media horita para bañarnos en Mamitas. Ahí nos vamos a ir a bañar. A mí en la playa que, digamos, más fácil para hacer un baño y que siempre me la puedo encontrar en buenas condiciones. Normalmente me la voy a encontrar así. A no ser que te metas aquí en Playa Car. Si te metes en Playa Car, la verdad que las playas de enfrente del hotel están muy bien, pero la verdad que no sé cómo llegarle a esas playas porque te tienes que meter en medio de los hoteles y pedir permiso. O ir por la playa. Otra opción que tienes es ir por la playa desde el ferry, andar como 1,5 kilómetros y entonces te vas a encontrar las playas de Playa Car fabulosas, muy bien. Porque las primeras playas pegadas al ferry están normalmente un poquito más feas. Bueno, pues estamos por la avenida 10 y por aquí vamos a ir hasta la calle 28. Ahí vamos a girar a la derecha y vamos a llegar a Mamitas. Desde aquí, cuando llegamos a la calle, a la avenida Juárez, eso se convierte en el Tero, se puede decir. Y para adelante vamos pasando calles hasta la 24. En total son 12 cuadras. Porque van de 2 en 2. Y en dron 4 minutos. O menos. En dron llegas enseguida. Qué dibujito tiene esa pared más bonito. Qué bien lo ha conseguido, que lo ha hecho. Siempre lo hemos visto, pero nunca lo has grabado. Sí. Chavalote, vamos a llegar a la parte donde está el Cocobongo, que ya está abierto. Ay, perdón. Esta es la calle 12, la calle de la Marcha. Así que por las noches está la calle principal de Marcha, pero en esta época que estamos con el semáforo en naranja, a las 11 de la noche suelen cerrar, aunque no sé si ellos tienen abierto un poco más rato. No tengo ni idea. Este es el Bio Natura, que os lo he enfocado muchas veces. Está enfrente de la Quinta Alegría y al lado de Constituyentes. ¿Eh? En ese cartel también lo dice. Sí. Bueno, pues os lo recomiendo para los que sois veganos o necesitáis algún complemento vitamínico natural. Pues ahí os lo recomiendo. Ese es uno de ellos. Luego hay otros por ahí. Bueno, pues pasamos al lado del gimnasio por la 24
Y desde aquí nos vamos a comunicar con la 28 cuando lleguemos a la primera. Esta es la quinta y la siguiente es la primera. Y la quinta ahora pues está muy tranquilita, me imagino. Muy tranquilita. Eso sí, que es bueno que tengamos la playa así, tan cerquita de casa, porque un chapunzón te alegra la vida. A nosotros por lo menos así nos ocurre. Da gusto ir a la playa y ver a la gente sonriendo. Y más está el agua ahora como está, que está más limpia. Pues aquí llegamos al RIP 28 y justo 2 cuadras después de haber girado ahí tenemos ya la calle de Mamitas, la que baja hacia la playa. Ya veis que toda la gente se dirige por esta calle para bajar a la playa. Y por aquí vamos a buscar un aparcamiento donde dejar el carro y a bañarnos. No hay oleaje, pero no sé por qué el mar está tan oscuro. Son las 3:30 de la tarde. No, son las 3:15 ahora mismo. Y el mar lo veo muy oscuro para la hora que es. Qué raro. Pero vamos a ver cómo está. De momento el agua está excelente. Y ya me están entrando ganas de bañarme. Qué bueno que está esto. Ya dentro de poco nos vamos a ver aquí con una paellita, ¿eh, Alex? Yo tengo ganas de hacer una paellita, de juntarnos aquí con Alejandro el argentino, el Alejandro el peruano, y sus parejas, y Miquel, Astrid. Mira, hubo gente que se ofendió cuando te dije aquello que me parecía caro. Venga, si tú ya sabes que no es caro, lo que pasa que para los que vivimos aquí sí que lo es un poquito. Ah, bueno. Pero que también Lo va a hacer la moto, para demostrar que lo hace. venga, hasta luego. Bueno, pues por ahí va Alex. La verdad que ese día se ofendió un poquito porque le dije que era un poquito caro, pero es que es verdad que para nosotros no es fácil pagar 1.500 pesos por media hora ahí, no es fácil. Los sueldos de aquí no son económicos, y yo cuando hablo de eso no hablo de mí, hablo de todos, ¿no? En general. Pero bueno, qué buena. Alejandro, hasta luego. Ahí está con las empanadas. No os olvidéis de comprar la empanada, Alejandro, ¿eh? Es muy bueno. Gracias, Ale. Me estás quitando la mochila. Ahí la está ofreciendo. Cuando pase Alejandro por aquí por la playa tenéis que comprarla. Oye, lo de la paella, Miquel, Alejandro, el otro Alejandro, todos, Janet, Jessica, Astrid. Ah, y los que me faltan todavía, por ejemplo, Azael, que ya quiere venir a Azaellas, o Alan. Ya sabéis que estáis invitados, y cualquiera que esté por aquí que sea un suscriptor se puede acercar ese día. Yo lo voy a publicar en el grupo de Facebook. Y ahí os acercáis cuando queráis. ¿Qué pasa, chaval? Nada. Hola querido Paquito y querida gente, ¿cómo están? Bueno, aquí de Paquirreportero para mostrarte cómo está el mar ahorita en playa. Está realmente hermoso, nada de sargazo, pero nada. Aquí en el borde nomás un poquito ese color chocolate que queda del sargazo anterior, pero luego de eso mira esta belleza. Entonces, gracias a Dios, vamos. Islas Mujeres en Playa Norte. Día espectacular, día buenísimo, la mar súper en calma, nada de sargazo. Este es mi sitio. Bueno, aquí está la entrada al Hotel Mía, es de los hoteles más conocidos, más famosos de Islas Mujeres. Como veis, aquí tenéis una pequeña laguna a la parte derecha, por cierto llena de sargazo, y otra laguna a la parte izquierda, que parece estar un poquito más limpia, pero también tiene sargazo. Dentro del hotel, por la parte de atrás, está la piscina del Rey, que se le llama, que es una piscina natural que ahora mismo está cerrada porque el huracán pues, ha destrozado todos los accesos.
todas formas, para acceder a ella hay que acceder a través del hotel, hay que estar alojados en el hotel. Como verán, esta parte está bastante sucia. Nosotros vamos a la otra parte de allá, que está limpita, está mucho más cómoda. Bueno, adiós. Vámonos para adentro, que se nos pasa el tiempo. Me pidieron saludos el otro día, pero no me los he traído. Me meto en la segunda oficina, que ya la tenemos bastante más limpia. Ya no veo sargazo en la orilla, eso es una alegría, y tampoco veo sargazo en la playa. Y poco a poco este agua que vemos por aquí, que se ensucia un poco por el movimiento del agua, se va a poner cristalina, como ahí la tenemos. ¿Cómo está el agua, chaval? El agua está buenísima, de verdad. Una de las cosas buenas que tiene bañarse... Ah, está la avioneta. Una de las cosas buenas que tenemos... Una de las cosas buenas que tenemos para bañarnos acá todo el año es que esta temperatura del agua es muy pareja a la del cuerpo. Y pasa a gusto de bañarte, gustísimo. Un poquito más fría, un poquito solo. Lo suficiente para que te baje la temperatura un poquito y la disfrutes. Ahí tenemos al sireno Alex. Qué bueno. Pues yo también me voy a meter mi cabeza debajo del agua. Aquí en la segunda oficina. He estado toda la mañana trabajando desde casa y ahora en la segunda oficina. Ahí está Alex haciendo estiramientos. Dice que quiere estirar un poco porque va a ir a entrenar dentro de un rato. Lo está haciendo debajo del agua. Se oye la música perfectamente de mamitas. Yo creo que es de mamitas. A lo mejor es de allí, de Cruz Corralina. No lo sé. Yo, para mi entender, viene de ahí el sonido. Pues ya ves que bueno está esto. Mira a qué altura estoy de la playa. Estoy aquí a esta altura y la playa la tenemos aquí. Por eso muchas veces os enfoco que según las playas podéis disfrutarlas mucho, porque por ejemplo esta playa de Mamitas no es tramposa, no suele haber corrientes que te meten para adentro, no se hunde enseguida, y eso si traen niños o personas mayores que no saben nadar, pueden disfrutar el agua hasta esta altura sin ningún problema. Y ya va agarrando su colorcito, qué alegría. Me gusta el ambiente que hay ahora, ya es un ambiente un poquito más de playa, aunque no hay mucha gente, ¿eh? Hay poquita gente, pero... Oye, ya ya estoy aprendiendo ¿cómo se llama? A lo de los oídos, a soltarlos un poco cuando se te taponan. Tiene su nombre. Sí. Descompensar creo que le llaman. Sí, exactamente, compensarlo, bueno. No me acuerdo cómo se llama, pero sí. Pero ahora ya no te duele tanto, porque antes te dolía, ¿no? Porque yo no hago hasta que explotan, es como que hace una pequeña burbuja. Sí. Y así poquito a poquito voy. Oye, el otro día me dijeron que lo que hablabas del tipo de nado se llamaba de otra manera, le hicieron un comentario en YouTube, ahora se me ha olvidado lo que dijo. ¿Cómo se llama? Pues no me acuerdo si dijo crawl o algo así, es que ya no lo recuerdo. Bueno, El tema ese de la cruz que tú decías, sí. que se llama de otra manera. No sé cómo se llama, yo lo hago ya. Pero es un tipo de nado. Qué bueno está esto. Pues imagínate cuando vengas ahora en tus vacaciones a partir de septiembre, yo creo que vais a disfrutar del mar. Toda la Riviera Maya, todo Cancún, yo creo que ya el sargazo está dejando de venir porque cada vez llega menos cantidad y si llega. Ahora mismo no está llegando nada. Siento que nado como un cocodrilo debajo del agua. Es que Oye. hago así con mis brazos y con las piernas le hago así. Hablando de cocodrilo, yo me impresionaste cuando grabaste de aquel pequeñito, que yo pensaba que era grande y era pequeñito. Era de medio metro como mucho. Ahí no pueden tener cocodrilos grandes. Lo más es que tienen son cocodrilos pequeños. Por- Es que hemos grabado el vídeo de Mayacobá, el de la reserva, lo hemos grabado en el complejo este del club de golf, De el hecho, Camaleón. no sé si viste un video que se hizo muy viral en internet donde en un campo de golf pasó un cocodrilo grande, muy grande, Sí. así caminando. Sí, ese lo vi. Pero Pero, no- eso era en Miami, por ahí. Ese era en Miami. ¿Por qué crees Era un que caimán gigante más bien. ¿Por qué crees que aquí no tienen cocodrilos grandes? Por eso, porque puede ocurrir que te suban y que puedan agarrar a uno sin querer. Sí, hace bien.
Bueno, si nada cambia, tengo previsto hacer 2 buenas grabaciones, tanto mañana en Tulum como pasado mañana en Puerto Morelos. Si nada cambia, puede haber cambios de última hora, pero qué bueno sería que no cambiase porque me gusta grabarlo. Son desarrollos que son muy interesantes y me voy a la zona y ya también aprovecho para grabar en la zona. Así que ojalá se dé y el miércoles, el jueves os pueda hacer unos vídeos estupendos. Viene Alex nadando, pero yo llevo rato nadando, venía desde donde está aquel hombre con... Chaval, avísame que viene nadando, da gusto verte nadar. ¿Sí? Claro, oye, te mueves rápido. Eso sí, lánzate agua que no veas. ¿En serio? Pero nada rápido, ¿eh? Entonces... Ahora, si tiramos una carrera tú y yo, me ganarías, ¿no? De momento, casi siempre te he ganado yo. No sé cómo nadar para no salpicar. Mira, cuando venga alguien del grupo, o por ejemplo Paco, que está estos días por acá, Alex y yo vamos a hacer una carrera. Y la cámara va a ser el resultado de que diga quién ha ganado. Yo no sé cómo nadar sin salpicar. Yo nunca he nadado salpicante. Pero ya te defiendes bien, eso es bueno. Voy a nadar hasta allá lento para luego regresar rápido. Muy bien. Ahí se va un poco para la derecha, pero lo hace bien. Yo creo que ya nada mejor que yo. Yo es que últimamente no nado nada, pero él ya nada bastante bien. Lo bueno que tuvo Alex es que cuando estábamos ahí en el barco este de Cozumel, que íbamos muchas veces, en el barco este de Cozumel que te hice en los primeros vídeos hace 6-7 años, que no era youtuber ni nada, pues Alex se metió en el mar sin ningún miedo, ahí en mitad del mar, que no había ni playa ni había nada cerca, y ahí estaba nadando sin chalecos, sin nada, disfrutándolo, pero muy bien, con las aletas y con las gafas, haciendo snorkel, eso le encantó. Ahora se está recuperando para venir para acá. Pues este es nuestro rato de playa que lo estamos compartiendo con vosotros. Muchos de vosotros yo sé que queréis estar acá disfrutándolo. Yo también tengo la gran suerte de que sea mi segunda oficina, porque aquí muchas veces me pongo a trabajar, cómo me voy a plantear la tarde o hablando con alguien sobre algún tema de trabajo. Mírale, ahí viene. Oye, pues si nada rápido, sigue nada rápido, ahí está. Se va a cansar para el entreno. No veas cómo le das, ¿eh? Como sigas así vas a las Olimpiadas. No nado tan rápido, yo creo. Pero te va bien porque estás haciendo fuerza en los hombros, en el pecho, en los brazos. Eso es bueno. Tú cada día un rato, así 10-12 veces y verás que cada vez te cansas menos y tienes más oxígeno. Y perfeccionas el nado también. Que porque según yo tiene una técnica del mano para dar mejor impulso y la entrada de la mano. Y los que tienen las manos grandes tienen ventaja sobre los que tienen las manos pequeñas. Parece mentira, ¿eh? Porque y el tema de los pies igual. Más agarra tiene. Más agua. Vamos a hacernos una foto de portada del vídeo. Es difícil hacer esto. Es difícil, sí. Venga, vamos a hacer una foto de... Buena grabación. ¿Te está grabando? Sí. Pues dale que quiere que grabe para allá, que quiere que nadie. Que grave, que grave. Que ande tranquilo, bueno, vamos ahí. Hasta luego. ¡Tranquilo! ¡Chavo! Ya se motivó para las Olimpiadas. Las Olimpiadas del 62. ¿Ya te motivaste para las Olimpiadas del 62? Las Olimpiadas del 92. Me voy a presentar. Yo dije ¿Estás del... grabando? Sí, yo dije del Bueno. 72. ¿Del 72? 62. Ah. Oye, ¿sí tuvieron Olimpiadas del 62? Sí, ¿verdad? Oye, antes había como una olimpiada de gente mayor. Sí. Me podría preparar para eso, ¿no? A lo mejor para eso puedo prepararme. ¿En serio quieres competir? Oye, cada uno tiene que participar según la edad. Chavalote, relájate que nos vamos ahí en 2 minutos. Ahí lo tenemos. El colchón de agua.
Y la musiquita de la marcha por ahí. Oye, sí tienen buena altura, ¿eh? Ah, sí, claro. Yo creo que impresiona más cuando vas por aquí cerca de la orilla. Me salgo. Hasta luego. Vente. Yo ahora voy. Chavalote, ahora ya te queda lo peor, que es ir a correr al campo de fútbol. Pero te gusta, ¿eh? Bueno, no me gusta sufrir, pero, o sea, a nadie le gusta sufrir, pero sí o sí tienen que sufrir para ganar algo, ¿no? Pues sí, la satisfacción de ser competitivo ya te tiene que dar esas ganas. Eso de ahí nos han dado cuenta que tienen el paraguas al revés. Lo van a romper el aire como siga así. Ya nos despedimos de la playa. Hola, tatuaje de hiena. Ale va por ahí delante porque se está dando prisa, porque si no vamos a llegar tarde al entreno. Así que aquí ya me despido de mamitas. Mañana será otro día en el tema de playa. Las 4 en punto, las 4 de la tarde en punto, chaval. Más justo no puedes llegar. Pues ya camino de su entreno. Recién duchadito. Y aquí ya están entrenando. Bueno, pues aquí ya están corriendo algunos. Están jugando partidillos por lo que veo. Sí. Chavalote, ¿qué te pasó? Nada. Estás bien cansado, ¿no? Agotamiento. Estoy agotado. Son 2 horas las que te has pegado casi. Sí, estuvo bastante bien. ¿Estuvo bastante bien? Sí, pero cansado. ¿Ha sido físico o qué? Ha sido mucho conducción. Bueno, jugadas muy robotizadas, en el sentido muy mecanizado. ¿Te acuerdas cuando te estaba enseñando a conducir aquí? A ver si cuando te enseño otra vez. Con BMW. No, con el otro chaval, la bolita. Cuando el día, son las 6 de la tarde, chaval. Desde las 4 que estabas ahí. Sí. Bueno, pues ya camino de casa. Ahora que le toca entrenar, soy yo. Así que dentro de un ratito voy al entreno. Ahora una buena merienda, un poco de proteína, que sí, chaval. Sí. Y hacer tu tarea, que todavía no has terminado. ¿Ya terminé? A ver, ¿no me dijiste que te quedaba una? Ah, sí, esa. Vale, sí, entiendo. Sí, tengo que terminarla. Bueno, pues esto si queréis ir para Chetumal, Tulum, por la Federal, por ahí arriba. Si queréis ir por la ciudad, por aquí. Pues son las 8:15. Estoy aquí en la calle 26. He salido hace un momentito del gimnasio, iba a agarrar el carro, pero digo, no, voy a grabar un poquito. A ver cómo está la quinta y me voy ya para casa. Así que cuando ves un restaurante que está así, tan vacío, a las 8:15, es que ahora mismo el turismo no está siendo muy generoso. Está así, como medio. Pero bueno, está bien, siempre la quinta está bien. Pero eso sí, muy tranquilo. Estoy aquí pasando por donde está Miquel, pero no sé si Miquel está trabajando. Voy a ver si está trabajando. Hacía tiempo que no lo veo. Buenas noches. ¿Sabéis si Miquel ha empezado a trabajar ya? No, aún no, todavía no. ¿Todavía no ha empezado? Bueno, Ha salido, pero está medio pálido todavía. No ha dicho cuándo va a empezar. ¿no ha vuelto a empezar? No, a mí no me ha dicho cuándo. Bueno, nos vemos. Pero ya está Hasta luego. Bueno, pues todavía no empezó a trabajar Miquel. Ya empezará. Ya voy a moverme una cuadrita más por acá, porque quería verle, quería entrevistarle. El otro día hablé con él por teléfono. Hablé con Miquel por teléfono y me pareció entenderle que iba a empezar a trabajar ya. Bueno, pues
pues un poquito tranquilitos y está la quinta. Vaya vestidos que hay en esta tienda, vaya vestidos, ¿no? O bikinis. Pues yo creo que me voy a volver ya para casita. Bueno, pues lo dicho, yo ya me despido aquí el vídeo. Espero que os suscribáis, que le dais like, que me apoyéis, que lo comentéis con amigos. Tenemos que crecer y para crecer, pues ayuda siempre es primordial. Así que nos vemos en el próximo vídeo, el próximo día. Espero que haya gustado el día de hoy.